Bueno. Vamos rápido a charlar un poco. Lo que sí, voy a activar otra computadora para poder ver el chat mientras hablamos. Bueno, un poco contarles qué es la arqueología, qué es a esto a lo cual nos dedicamos con el equipo de cátedra, que como les decía, es un equipo bastante variado. Ya ustedes van a ir conociendo a los distintos miembros de nuestro grupo, ¿sí? Hay gente que hace poco que empezó, que es estudiante de la carrera, hay gente que empezó hace un poco más, que ya es estudiante avanzado, hay gente que ya se graduó en historia y por ahí tiene una beca, hay gente que está estudiando su doctorado en la provincia de Córdoba, ¿sí? En nuestro doctorado de la Universidad de Córdoba, hay gente que está haciendo su doctorado en otros institutos del país y ha salido acá de nuestro equipo. Y hay gente que está, por ejemplo, en Europa haciendo su maestría. Entonces, y después, bueno, estamos la gente que ya somos más viejos y nos hemos recibido y nos hemos doctorado y ya somos investigadores del CONICET, ¿sí? ¿Y qué quiero marcar con esto, más allá de la presentación? Es que básicamente la arqueología es una disciplina en la cual hay mucha investigación en nuestro país. Es una disciplina, yo personalmente cuando entré a hacer historia, entré con otro interés y no me imaginaba ni qué era la arqueología, ni me imaginaba que también de arqueología se podía trabajar. Yo entré en el año 2001 a la carrera, la Argentina básicamente estaba bastante peor de lo que está hoy, y en definitiva no había prácticamente chances de hacer esto, o por lo menos no las conocía yo. Y a través del tiempo fui descubriendo las distintas estrategias, posibilidades, espacios, rendijas del sistema para practicar esto. Entonces, me gustaría contarles en principio que la arqueología es el modo de vida que nosotros tenemos, que este grupo de 8 o 9 personas tiene, es nuestra base de subsistencia, es nuestra gran vocación, es lo que nos gusta hacer y que es una disciplina, una ciencia viva y que está en reproducción en nuestro país. Entonces, la gente que tenga un interés en hacer esto, en vivir de esto a largo plazo, creo que hay muchas chances de hacerlo si uno se esfuerza mucho. Pero me gustaría contarles entonces qué es la arqueología, qué es esto de lo cual nosotros vivimos. Quizás acá estamos viendo dos ejemplos de quizás muy relacionados a nuestro imaginario sobre lo que es la disciplina arqueológica, lo que hacen arqueólogas y arqueólogos dispersos en lugares perdidos del mundo. ¿Sí? Acá estamos viendo a dos personas y a dos lugares, dos sitios arqueológicos. Ahí, como dice alguien, sí, falta Indiana Jones, que quizás tiene mucha influencia en nuestro imaginario sobre la disciplina. Evidentemente, el cine, la televisión y algunos personajes emblemáticos de esos espacios influyen sobremanera en lo que nosotros pensamos sobre disciplinas que no conocemos. Y en definitiva, Indiana Jones ha marcado a fuego, por ahí Tomb Raider también, pero en segundo lugar, a lo que nosotros pensamos de lo que es la arqueología. ¿Sí? Acá estamos viendo a dos personajes importantes que son Schliemann y Bingham, que en Europa y en América descubrieron sitios maravillosos, ¿sí? Schliemann en Europa descubrió un sitio que él asoció a la Troya homérica, y Hiram Bingham en Perú descubrió Machu Picchu, ¿sí? Buscando esa última ciudad de Vilcabamba, ¿sí? Hiram Bingham estaba obsesionado con encontrar la Vilcabamba de los últimos incas, encontró medio de casualidad este centro incaico absolutamente bien conservado, que
hoy es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo, ¿sí? Y quizás este tema de buscar ciudades perdidas, tesoros perdidos dentro de ciudades, lugares enigmáticos, grandes sitios, grandes descubrimientos de espacios recónditos del mundo, es un poco la idea que nosotros tenemos de la arqueología, ¿sí? Y en parte es así, la arqueología estudia en estos espacios, estudia contextos raros, contextos en lugares no occidentales, y acá estamos viendo, les tiré un pantallazo de sitios o cosas arqueológicas importantes de América, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo el Templo de las Inscripciones en Palenque, o acá estamos viendo una huaca moche, ¿sí? En la costa peruana, pero eso es una parte muy pequeña de lo que es la arqueología, ¿sí? Esto de la búsqueda o de la persecución de tesoros, de ciudades, de cosas perdidas, es solo una fracción de lo que es la arqueología en la actualidad. En la actualidad, la arqueología es una disciplina científica que trabaja o se pregunta sobre las prácticas sociales, sobre las prácticas humanas, y mucho más allá de lo que conocemos como prehistoria, ¿sí? Y acá en el PowerPoint van a tener, el profe Rivero hace una relación sobre lo que es la prehistoria y lo que es la arqueología. Acá solamente yo les voy a decir que hay muchísimas formas de hacer arqueología, y muchísimas preguntas que se hace la arqueología sobre prácticas humanas que exceden a lo que conocemos tradicionalmente como prehistoria, ¿sí? Por ejemplo, se puede hacer arqueología de contextos históricos, ¿sí? Acá lo que están viendo, por ejemplo, es el trazado original de la ciudad de Córdoba, de nuestra ciudad, de Lorenzo Suárez de Figueroa, ¿sí? Esto sería el segundo trazado, en realidad, de la ciudad, ¿sí? No el que hizo Jerónimo Elías Cabrera, que fracasó, sino el de Lorenzo Suárez Figueroa, en el cual se ven las 70 manzanas fundacionales de nuestra ciudad. Y aquí nosotros, hace ya unos años, hicimos un estudio de arqueología preguntándonos por contextos históricos, ¿sí? Y en ese lugar, ¿sí? Ahí tienen marcadito en rojo esta especie de obelisco que ustedes están viendo en el centro de este plano, es la Plaza de Armas de la ciudad de Córdoba, que sería la Plaza San Martín, y esta calle sería la actual 27 de abril, ¿sí? En este espacio rojo, que ven, que demarca ahí, están viendo lo que uno de los cuartos de esa manzana, en ese momento esos eran los solares que se repartían la compañía de conquista española. Nosotros trabajamos sobre ese solar que hoy está ocupado por muchos edificios, especialmente el del Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba. Y muchas cosas interesantes nos contó la materialidad que había en ese espacio, que muestran, de alguna manera, la importancia de hacer arqueología en este tipo de contextos, ¿sí? Yo acá, nada, les muestro, podría estar horas hablando de esto, les muestro algunas fotos. Esto es la playa de estacionamiento, ¿sí? Del Colegio Escribano. Abajo de esa playa de estacionamiento, que uno ve una carpeta asfáltica, había una gran cantidad y diversidad de materiales, de rasgos, todo. Acá están viendo, por ejemplo, un muro de calicanto, ¿sí? de este tipo de construcción arqueológica, de este tipo de construcción colonial tan típica que la pueden ver en muchos de los edificios antiguos de nuestra ciudad, en los pocos que quedan al menos. Un poco de los materiales que salieron, sí, losa, cucharas, pero aparecieron cosas interesantes. Por ejemplo, apareció un conjunto de piezas dentarias tiradas como basura, ¿sí? Ahí, una de las cosas que empezamos a ver, prácticas que nosotros no teníamos conocidas, que es la extracción de dientes, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? La extracción de dientes, que evidentemente no se hacía a través de odontólogos, sino de personas comunes que de repente tenían esta habilidad y sacaban, extraían estas piezas dentarias
básicamente a través de la fuerza y sin anestesia, sin ningún tipo de práctica de asepsia, ningún tipo de cosas, ¿sí? Y acá no lo van a ver en detalles, pero también en esos dientes se pueden ver todos los problemas dentarios que tenía esta gente, que prácticamente no hay ninguna de estas piezas que no tenga abscesos, caries y cosas muy, muy, muy dolorosas. Pero otra cosa que nos encontramos, y que sí me parece mucho más relevante, son dos tipos de materialidades mezcladas con las materialidades tradicionales de la colonia, ¿sí? Materialidades que representaban a otros grupos que en los documentos de los españoles del siglo XVI y XVII no aparecen en la ciudad. Por ejemplo, acá están viendo una estatuilla de cerámica que es igual a las estatuillas de los contextos agroalfareros tardíos de las sierras de Córdoba, es decir, a los contextos arqueológicos de Comechingones, ¿sí? Y esto es un fragmento de cerámica también que corresponde a una pipa, ¿sí? Una pipa que usan grupos afro. Este simbolito que ustedes están viendo acá es parte de un simbolito bantú, ¿sí? Que tenían los grupos afro, ¿sí? Que tampoco están representados en los documentos coloniales en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Hay como una subrepresentación de estos grupos. Lo que es interesante entonces pensar es que estas intervenciones en contextos donde ya había documentos, contextos que ya vamos a llamar históricos, nos ofrecen la posibilidad de llegar a hacernos preguntas sobre las condiciones de vida, sobre la presencia, sobre las estrategias de otros grupos subalternos que no tienen la capacidad de emitir documentos, ¿sí? Los grupos indígenas, evidentemente, y en su mayoría, sobre todo en esta región del Imperio Español, no tenían capacidad de emitir documentos, los archivos no guardaban los documentos indígenas, y estos pequeños materiales son uno de los pocos legados que han quedado sobre ellos. Y lo mismo pasa con los grupos afro, que en esta sociedad eran básicamente los esclavos, ¿sí? Entonces, la arqueología histórica, que le estoy poniendo un ejemplo mínimo, que es una práctica nuestra, les quería traer una investigación que hicimos nosotros, para que también vean esto de que la arqueología está viva en nuestro país, en nuestra ciudad, y se puede hacer esto. Nos contó la presencia de estos grupos subalternos que en general en los documentos no están representados o están subrepresentados, o la representación que se tiene es la representación de los grupos dominantes y no la propia. Entonces, la materialidad nos permite ver qué estaba haciendo esta gente, cómo estaba participando, ¿sí? Dónde estaba presente, dónde no estaba presente. Otro tipo de arqueología que accede a esta visión tradicional de la arqueología prehistórica y la arqueología de los tesoros perdidos y todo lo demás, es la arqueología aplicada al presente, a temas que son importantes en el presente, ¿sí? Al estudio de prácticas humanas, de condiciones de esas prácticas en sociedades actuales sobre las cuales tenemos toda la documentación, registros fílmicos, tenemos la sociedad funcionando en el espacio, pero el pensamiento arqueológico nos puede ayudar a acceder a otro tipo de conocimientos que son inesperados desde estas perspectivas más tradicionales. Y una de esas aplicaciones ha sido con la arqueología de centros de detención clandestina de la dictadura, por ejemplo, ¿sí? A estos centros clandestinos, además de hacerse un estudio específico sobre, que ha servido como prueba para los juicios, en este tipo de contextos, se han hecho investigaciones arqueológicas tal como se aplican a templos de la Edad Media o templos prehistóricos o lo que sea, se han hecho sobre los centros clandestinos de detención para ver cómo se operaba, cómo
qué tipo de interacciones sociales se daban dentro de esos centros, cómo las víctimas eran unificadas materialmente, su personalidad era reducida a la nada, era reducida a un número, a un espacio, ¿sí? Entonces, este tipo de materiales muestra también cómo hay arqueología no tradicional que es muy importante y que tiene una vía informativa muy rica. Y por último, hay estudios actuales sobre la arqueología de la basura, ¿sí? La formación de basura, de desechos que se hacen en sociedades actuales y que aportan una enorme cantidad de información inesperada sobre cómo es nuestra sociedad, cómo consume nuestra sociedad, cómo descarta nuestra sociedad, qué tipo de consumo se hace, qué tipo de derroche se hace, ¿sí? Qué tipo de condiciones generan tipos distintos de consumo. Esto se inició, por ejemplo, en Arizona, ¿sí? El estudio de la arqueología de la basura, o de Garbology, ya hay como una línea específica de estudios de la basura que surgió en la Universidad de Arizona en una materia así como la nuestra. Un profe invitó a sus alumnos a tener un práctico en el cual tenían que pensar en maneras de vincular prácticas humanas con el registro material. Ya leo la pregunta que me parece muy interesante. Y esto bueno, entonces una serie de estudiantes empezó a decir, bueno, vamos a salir a los distintos barrios de Arizona y vamos a vincular, vamos a hacer encuestas, ¿sí? Entre la gente de esos barrios y vamos a tratar de vincular lo que dice la gente con los restos materiales que encontramos en su basura. Y una de las cosas interesantes que surge de este proyecto es que nunca coincide lo que la gente hace o con lo que la gente deja en la basura con lo que la gente dice sobre lo que hace. ¿Sí? Por ejemplo, y solo para poner un ejemplito algo mínimo, la mayoría de las personas en estas encuestas decía que consumía elementos de dieta, todos alimentos reducidos en grasa y todo lo demás. Pero la basura, lo que parecía es que en efecto la gente compraba estos alimentos, pero estos alimentos en general se descartaban sin abrir, aborbojados, vencidos, ¿sí? Entonces había un ideal de consumo, pero hay una realidad que no era igual a ese ideal, ¿sí? Y hay un montón de otras cosas importantes que se puede sacar de la basura, de la generación de basura, y les cuento así paralelamente, nosotros en este momento estamos iniciando un proyecto muy importante junto con otros colegas de la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Ciencias Químicas para hacer un estudio de este tipo, de arqueología de la basura y de ecotoxicología, ya más orientado desde la perspectiva biológica y química, en la zona este de la ciudad, en lo que se llama Reserva Municipal Parque del Este, ¿sí? Muy cerquita del centro de clandestino de detención de Campo de la Ribera. Vamos a estar empezando un proyecto que vamos a hacer trabajo de campo, vamos a hacer investigación en laboratorio, aplicando esta línea de la arqueología de la basura. ¿Sí? Bueno, a ver, acá tengo una pregunta que me interesó la ley pasada, pero la quiero retomar. ¿Se puede decir que a la arqueología no la limita el tiempo transcurrido del hecho histórico? Exactamente, Lucas. Esa sería la idea. Que la arqueología tradicional estaba limitada a lo que conocemos como prehistoria. Y ya no me voy a meter en qué es la prehistoria, eso lo pueden ver en el PowerPoint del profe Diego, pero la arqueología ya desde hace muchos años no está limitada a eso. ¿Sí? La arqueología, les puedo decir que es una manera de construir conocimiento sobre prácticas humanas desde la materialidad que esas prácticas dejan, en cualquier sociedad, en cualquier tiempo, en cualquier espacio. Y entonces Lucas ha dado en el clavo en ese aspecto. Bueno, entonces, como les decía, la arqueología es el estudio científico de prácticas humanas desde la materialidad
que esas prácticas dejan. Esta sencilla definición nos genera un campo tripartito que me gustaría que ustedes tengan en mente y que sea uno de los ejes que lleven en este mes y medio, 2 meses que vamos a tratar de compartir para entender los distintos temas, pero además los debates que tenemos sobre algunos temas en arqueología. Lo que queremos conocer en el estudio arqueológico es cómo se organizan y por qué varían las prácticas, ¿sí? Esa es nuestra gran pregunta. ¿Cómo se organizan las prácticas humanas? ¿Por qué varían? ¿Por qué hay sociedades que se comportan distintos? ¿Por qué hay agentes dentro de sociedades que se comportan así o así? Y eso, en general, lo reflexionamos, lo conocemos, lo interpretamos a través de lo que vamos a llamar teoría social general, ¿sí? La teoría social general se pregunta por temáticas muy generales, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo surgió el Estado? ¿Cómo surgió la agricultura? Bueno, en la materia nuestra vamos a estar pensando en 4 grandes preguntas, ¿sí? Y estas 4 grandes preguntas están relacionadas a las unidades teóricas que van desde la unidad 2 a la 5. La unidad 1, que es la que estamos viendo ahora, básicamente piensa o trata de llevarles a ustedes qué es la arqueología, cómo trabaja la arqueología, y eso lo vamos a ir viendo en las clases siguientes. En la unidad 2 vamos a preguntarnos por cómo surgió la humanidad, cómo fue la evolución humana, cómo se dio, cuántas especies hubieron, cómo las especies se multiplicaron y se redujeron en distintos momentos relacionados con cuestiones medioambientales y también con especificidades propias de cada una de las especies, ¿sí? Y básicamente, cómo es que surge el humano moderno. A colación de eso va a venir la gran pregunta de la unidad 3, que es cómo se dispersan los humanos modernos en el mundo y sobre todo cómo es que llegaron los primeros humanos a nuestro continente, a América. La unidad 4 va a trabajar sobre uno de los cambios más importantes que ha tenido nuestra especie en su historia, que es la emergencia de la agricultura. Vamos a preguntarnos cómo es que surgió la agricultura hace unos 10.000 años en distintas regiones independientes del mundo, qué significó ese cambio, cómo se dio ese cambio y sobre todo qué consecuencias tuvo ese cambio para la organización social de las personas. Y finalmente, en la unidad 5 vamos a ver cómo surgieron las sociedades complejas en América, aquello que tradicionalmente se definió como civilización, aquello que podemos decir como estados prístinos, estados arcaicos. Vamos a trabajar sobre cómo surgieron las sociedades complejas en América. ¿Sí? Estas podrían ser ejemplos de esas preguntas generales que nos hacemos en arqueología, y básicamente les anoté las 4 que nos vamos a estar haciendo a lo largo de esta materia, de este curso. Ahí Mauro me pregunta, ¿igual los restos materiales se pueden perder después de determinado tiempo? Sí, Mauro, exactamente. El registro arqueológico es un registro totalmente limitado, ¿sí? Es un registro fragmentario. Siempre estamos trabajando con un rompecabezas que a veces tenemos una pieza, y el rompecabezas original tenía 1500. Lo importante, ya vamos a ver que eso que llamamos registro arqueológico es una entidad dinámica que cambia y que como arqueólogos y arqueólogas, para interpretarlo, tenemos que saber cómo ha cambiado. O sea, sabemos que está fragmentado, perfecto, pero tenemos que saber cómo se fragmentó, qué factores lo fragmentaron y de aquellas prácticas originales, qué es lo que queda en ese registro. Y va a haber una clase específica para trabajar sobre lo que es registro arqueológico. Así que todavía no nos vamos a adelantar hasta ese punto, ¿sí? Si volvemos a nuestro cuadro tripartito, tenemos el registro, ¿sí? Y acá vamos con tu pregunta, Mauro. ¿Cómo es que se comporta el registro arqueológico
en sus aspectos físicos, químicos, geológicos, qué significa funcionalmente el registro. Estas son las preguntas que nos hacemos en esta franja de conocimiento. No vamos a estar haciendo tanto hincapié en este aspecto en la materia. Sí, les cuento, es básicamente una de las cuestiones que investigamos permanentemente en el equipo de trabajo, y además tocamos estos temas en materias optativas que damos cuando ustedes ya aprobaron esta materia. Pueden hacer materias optativas, seminarios, cursillos, en los cuales se tratan específicamente algunos temas de esto, ¿sí? Sí van a ver en la bibliografía que va a haber discusiones sobre cómo se comporta el registro arqueológico, que son importantes, pero que no esperamos que ustedes capten, absorban y puedan reproducir en este tramo de dictado. ¿Se entiende? Entonces, toda la especificidad arqueológica que van a ir viendo, que van a ir teniendo en la bibliografía, ustedes está bueno que la conozcan, pero no se tienen que volver locos, no tienen que darle tanta vuelta a los detalles, no tienen que tener esa problemática en esta instancia, al menos para el cursado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es el registro arqueológico? Básicamente, el registro arqueológico, vamos a definirlo muy sintéticamente, en el Power del profe Diego también tienen algo sobre el registro arqueológico. El registro arqueológico se compone de tres cosas, ¿sí? Lo que vamos a llamar artefactos, todos aquellos elementos que han sido fabricados por humanos. Ecofactos son aquellos elementos de la naturaleza que no han sido fabricados por seres humanos, pero que tienen algún tipo de modificación por la actividad propia de los humanos. Y el tercer elemento, que sería el elemento que hace que estos restos sean dinámicos, se transformen y, como dice Mauro en su pregunta, se pierdan a través del tiempo, son las alteraciones post-depositacionales. O sea, después de que artefactos y ecofactos entran en lo que llamamos registro arqueológico, tienen un devenir propio. Y ese devenir los altera, ¿sí? Hay procesos culturales y hay procesos naturales que alteran artefactos y ecofactos, y a eso lo llamamos alteraciones postdepositacionales. Y son elementos que hay que tener en cuenta para entender que el registro arqueológico no es el pasado, ¿sí? Este fue un conocimiento que puede parecerles muy simple, muy obvio, pero que fue un avance importante para la ciencia arqueológica allá por 1960, que entender esto, que el registro arqueológico no es el pasado, ni está en el pasado. El registro arqueológico es un componente o una entidad del presente que convive con nosotros y que de alguna forma refiere a un pasado, pero que no es ese pasado en sí, sino que son restos del pasado que están con nosotros aquí en el presente. Nathan, las alteraciones postdepositacionales son todas aquellas cambios, transformaciones que sufren artefactos y ecofactos después de que se depositaron. De repente, acá yo estoy en mi casa, me voy de mi casa por una catástrofe, imagínense cualquier catástrofe que hayan visto en una buena película pochoclera, se congela todo el mundo, nos vamos corriendo y queda esto vacío y se empieza a alterar. Pasan 3, 4 mil años y esto se llenó de tierra, los insectos se comieron en esa puerta de madera que ustedes ven ahí atrás, hubo un derrumbe, se cayó el techo, después vinieron otros humanos que se quedaron viviendo en la ciudad al lado y buscaron todos los artefactos de mi casa que les hacían falta, ¿sí? Todo eso haciendo arqueológico original se vaya transformando, ¿sí? A esas transformaciones les llamamos alteraciones postdepositacionales. Son alteraciones que se generaron después de que el registro se deposita. Exactamente, Mauro, exactamente. Bueno, y ahí Pablo dice, ¿cuándo se refiere a desechos líticos?
Los desechos líticos, nada, ni se preocupen, son restos de piedra. ¿Sí? Son artefactos de piedra que quedan en registro arqueológico. Pero eso es un detalle que, como les decía, no es ni importante para el problema materia. Vamos a hablar sobre desechos líticos en las clases de evolución, pero, y por ahí un poco en la clase de poblamiento, pero no se hagan problema por eso, no es una cuestión importante para las preguntas que nos estamos haciendo en la materia. ¿Sí? Y si vamos al último, al último punto, en esta definición de arqueología tripartita que hemos hecho, entre las preguntas sociales y esto que es el registro arqueológico que las prácticas dejan, tenemos una especie de abismo, ¿sí? Un salto interpretativo que tenemos que dar. ¿Por qué? Como ustedes marcaban, el registro cambia, ¿sí? Uno forma parte de sociedades que no son iguales a las que generan el registro, o directamente el registro arqueológico material no habla por sí solo, ¿sí? Entonces, los científicos, las científicas que trabajan en arqueología, interpretan cosas desde, o construyen conocimiento desde el registro material, que no habla por sí solo. Entonces, este aspecto es muy importante. Que en esa brecha entre el resto y la interpretación, entre la materialidad, lo que es estático, y las preguntas sociales, o lo que es dinámico, se genera una brecha. Y esa brecha la saltamos con lo que Binford, que es un gran arqueólogo importante, ha llamado teoría del rango medio, y que en la actualidad podría definirse como estudios de la materialidad. Y básicamente ese espacio del conocimiento es qué papel, se pregunta por qué papel juega la cultura material en la práctica social. ¿Qué cosas de lo social inferimos desde los restos materiales? Para Valen Bañasco, que pregunta, ¿los artefactos o ecofactos no sufren estas alteraciones? Sí, son los artefactos y los ecofactos los que sufren todas las alteraciones postdepositacionales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para dar ese salto entre la materialidad y la práctica, entre lo estático y lo dinámico? Ese salto lo damos a través de distintas estrategias de construcción de conocimiento, distintas estrategias epistemológicas. Originalmente la arqueología trabajaba con el sentido común y con el criterio de autoridad. Los buenos arqueólogos, sobre todo los arqueólogos viejos, eran los que tenían la capacidad de interpretar, o los que tenían más poder, eran los que tenían la capacidad de interpretar el registro arqueológico de distintos contextos, ¿sí? Si alguien vio la película de Dig, La excavación, que está ahora en Netflix, tan popular, tienen un caso espectacular en el cual se aplica esto de la autoridad, ¿sí? La puja interpretativa que tienen los dos protagonistas de la película no se resuelve en base a los materiales, salvo el final, sino que cuando la cuestión está en una instancia hipotética, una instancia inicial, se resuelve por la autoridad del arqueólogo con más poder, ¿sí? Entonces, el excavador ahí deja de tener importancia y el enviado del Museo Británico es el que puede decir esto es tal cosa o tal otra, este montículo es tal cosa o tal otra, ¿sí? Y el otro que estaba en base que interpretaba en base a los artefactos, no tiene en esa pulseada mucha relevancia su interpretación. Entonces, era el sentido común y el criterio de autoridad la manera de construir y dar veracidad al conocimiento construido, ¿sí? Ahí en esa película tienen muchas tensiones importantes de lo que es la arqueología y la construcción del conocimiento en arqueología, sobre todo de mediados del siglo XX.
y es muy interesante que la puedan ver y muy entretenida. A mí por lo menos me pareció una película muy, muy linda realmente. Pero ya viniendo más acá en el siglo XX, la arqueología trató de dejar atrás el criterio de autoridad, el sentido común para interpretar y empezó a aplicar otras herramientas, sobre todo lo que conocemos como herramientas actualísticas, herramientas que consideran que el pasado funcionó de maneras análogas y comparables al presente. Entonces, viendo cosas que pasan en el presente, me puedo remontar al pasado. ¿Cuáles son las herramientas actualísticas que utiliza la arqueología? La etnoarqueología, un ejemplo de lo que están viendo ahí, es trabajar en grupos tradicionales y ver qué tipo de prácticas generan algún tipo de patrón material, de registro arqueológico, y entonces vinculando ese registro arqueológico con la práctica que conocemos, podemos ir a contextos en los cuales no conocemos las prácticas, pero tenemos el registro, y relacionarlas comparativamente con este tipo de trabajos, ¿sí? Estudios etnoarqueológicos se han hecho muchísimos, desde los 50 en adelante. Había algunas precedentes de fin del siglo XIX, principios del XX, pero a partir de 1960 es donde la etnoarqueología explotó, sobre todo en lugares donde no había llegado la modernización occidental, ¿sí? Por ejemplo, en sectores próximos al Polo Norte, en algunas regiones de África, en algunas regiones de Australia, en algunas zonas de Medio Oriente y también en algunos sectores de América, especialmente en la región amazónica, ¿sí? Pero hay mucha etnoarqueología que ha aportado muchísimos conocimientos interesantes y el segundo elemento sería la arqueología experimental, ¿sí? La arqueología experimental es una arqueología en la cual se experimenta, se reproducen condiciones tecnológicas, materiales, o también de tecnológicos, materiales también de ambientales del pasado para reproducir alguna cosa. Por ejemplo, hacer una vasija, como ustedes decían, tallar una punta, hacer con estos elementos líticos, construir una casa, ¿sí? Con toda la tecnología análoga al pasado, para evaluar cuáles son las necesidades, las posibilidades, cuáles son las trazas que dejan esas actividades, ¿sí? Entonces, con esto básicamente les he presentado este plano tripartito, ¿no? De lo que es la arqueología. La arqueología como disciplina científica que estudia la práctica social, lo que hacemos los humanos en condiciones sociales, desde el registro material. Y para hacerlo hay que estar permanentemente saltando esta brecha a través de lo que conocemos como estrategias actualísticas de la teoría del rango medio, la teoría de la materialidad, ¿sí? Para finalizar, me gustaría también contarles que la arqueología, como todas las disciplinas científicas en la actualidad, y sobre todo como las humanidades, también está hecha desde un lugar y tiene consecuencias sociales para distintos grupos. Entonces, es importante también tener en cuenta que la arqueología puede ser una herramienta utilizada activamente por grupos subalternos. Y un ejemplo es la arqueología aplicada a necesidades de sociedades o de grupos originarios de la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, también nosotros tenemos nuestro proyecto de investigación más fuerte en el norte de Argentina, es en un lugar que se llama Tafí del Valle, quizás algunos conozcan, que Tafí del Valle es habitado por mucha gente y dentro de esa gente hay comunidades indígenas. Bueno, la arqueología que nosotros estamos haciendo en la actualidad, que es una arqueología científica, se pregunta por la ciencia, tiene para los grupos originarios muchísima importancia, tanto interés por conocer cómo vivían sus ancestros, como también algunos elementos, algunos insumos básicos para reivindicación de derechos en acceso a tierras, a recursos y otras cosas. Entonces la arqueología ahí se amalgama con distintas necesidades de grupos subalternos. ¿Sí? Entonces es importante saber esto, que como disciplina social
La arqueología se construye en un lugar, en una época determinada, que los que construimos la disciplina estamos cargados con nuestra formación personal, nuestras trayectorias personales, y también que vivimos en un mundo, que no estamos construyendo ciencia en una torre de marfil, que vivimos en un mundo y que ese mundo tiene problemas, tiene grupos enfrentados, tiene distintos requisitos que no son asépticos y no son ajenos a las cuestiones que nos rodean. ¿Sí? Bueno, con esto, entonces, voy a dejar, bueno, no voy a dejar de compartir para, les puedo decir que con esto cerramos esta clase, pero antes les quiero dejar acá en pantalla la ficha para que ustedes puedan tratar de pensar en cómo la van a resolver, ¿sí? En esta ficha van a ver esta serie de preguntas, qué es la arqueología, cuál es su objeto de estudio, cuáles son sus fuentes, ¿sí? Acabo de decirlo, no lo voy a repetir. ¿Qué es la prehistoria? ¿Cuáles son las desventajas de usar este término? Eso lo van a tener en la bibliografía y en la presentación de PowerPoint. ¿Qué es la arqueología histórica? Ya lo repasé, también está en la bibliografía. ¿Por qué es importante una arqueología multitemporal? Esto lo van a tener en la bibliografía, ¿sí? Y, finalmente, ¿qué bibliografía obligatoria trajo este tema? Eso es lo que ya les acabo de decir, pero me gustaría que lo repasemos. La bibliografía obligatoria es algunas páginas de lineamientos del capítulo 1, González, Rival y Allán, pero solo algún tramito de estos que están acá, espero que ustedes los puedan reconocer. ¿Sí? Y eso sería todos. Una última pregunta de Carolina. ¿Esta clase se sube? Sí. Esta clase se sube. Esta va a reemplazar a al video de YouTube que van a tener en cada una de sus clases. ¿Sí? En las otras clases que va a haber el jueves que viene, ya no vamos a estar en el Meet, sino que va a haber un video, la clasecita de PowerPoint y la ficha. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que les quiera remarcar? Al equipo de cátedra también, no sé si algo quedó, por ahí di muchas vueltas, no sé si algo quedó en el tintero. Si no, cualquier cosa, les repito, tratemos de hacer el mayor esfuerzo por ir llevando las clases a término. Nosotros somos un equipo de cátedra que está muy presente, está muy activo, entonces hagan preguntas por el foro, hagan preguntas en el grupo de WhatsApp, usen los canales para estar comunicados, por favor aprovechenlo y bueno, y nada. Si no, nos vemos el jueves 6 de mayo a las 12 horas. Y bueno, hasta luego, que les vaya muy bien. Buenas tardes.